Bienvenidos, queridos amigos, a escuchar la palabra de Dios. Vamos en este momento a recibir la palabra del Señor de este día correspondiente a la primera semana del tiempo ordinario. Estamos en el ciclo A, año par. Y la primera lectura está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 3. En aquellos días, el pequeño Samuel servía en el templo del Señor bajo la vigilancia de Elí. Por aquellos días, las palabras del Señor eran raras y no eran frecuentes las visiones. Un día estaba Elí acostado en su habitación. Se le había apagado la vista y casi no podía ver. Aún ardía la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió: Aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: No te he llamado, vuelve a acostarte. Samuel volvió a acostarse. Volvió a llamar el Señor a Samuel. Él se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Respondió Elí: No te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le había sido revelada la palabra del Señor. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel y él se fue a donde estaba Elí y le dijo: Aquí estoy, vengo porque me has llamado. Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho y dijo a Samuel: Anda, acuéstate. Y si te llama alguien, responde: Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor se presentó y le llamó como antes: Samuel, Samuel. Él respondió: Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Samuel crecía y Dios estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era profeta acreditado ante el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con el Salmo 39 respondemos a esta palabra: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor y no acude a idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio, entonces yo digo: aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Juan 10:27. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Y ahora escuchamos la palabra de Dios tomada del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo del 29 al 39. Curó a muchos enfermos de diversos males. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó,
la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron: todo el mundo te busca. Él respondió: vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En la primera lectura, me llama la atención cómo Dios, en su proyecto de salvación de cada persona, todo está presente ante su mirada. Ayer meditábamos cómo Ana queda embarazada y le prometió al Señor que su hijo sería para el servicio de Dios. Y ahora vemos ya a su hijo sirviendo al Señor y Dios le llama. Y Samuel contesta. Cada uno de nosotros también ha recibido una llamada y a veces somos capaces de responderle, otras veces todavía estamos como en el proceso de Samuel, que todavía no había respondido al Señor directamente, porque pensaba que le llamaba Elí, pero no era Elí, era Dios. Así también hay tantas personas que todavía no han respondido al Señor. Que esta palabra ilumine los corazones para poder responder al Señor afirmativamente a su voluntad. Porque en la medida en que respondemos a su voluntad, en esa medida crece el reino en nuestras vidas. Me llama la atención también dónde dormía Samuel. Dice la palabra que Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Qué hermoso es vivir cerca del Señor, incluso dormir cerca del Señor. Y ese gran privilegio lo tenemos los sacerdotes, que dormimos a pocos pasos donde está Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, con todo su amor, con toda su misericordia. Y en las parroquias donde felizmente tenemos a Jesús expuesto a las 24 horas, también los laicos pueden estar con Él en la noche, pasar a los pies de Jesús, así como Ana, y después de un tiempo ver la gloria de Dios y decir, valió la pena haber invocado al Señor, porque Él me escuchó. Ahora está aquí Samuel sirviéndole. Y Samuel recibe su llamada personal. Y dice después la palabra que Samuel crecía y Dios estaba con él y ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Era un fiel servidor de Dios. Que Dios también te conceda la gracia de ser como Samuel, fiel servidor, servidora de Dios. Y luego en el Evangelio escuchamos cómo Jesús sana, levanta de su postración a la suegra de Pedro. Así también Dios, como levantó a la suegra de Pedro, también quiere levantarte a ti de esa tristeza, de esa desesperación, de esa preocupación. Quiere quitarte esa fiebre de tristeza, esa fiebre de angustia que puedas tener en tu corazón. Y así como Ana se desahogaba en el Señor, así también Él quiere tomarte de la mano y darte esa vida nueva, para que le puedas servir. Dice la palabra que después de que fue sanada, librada de esa fiebre, ella se puso a servirles. Inmediatamente dice que llegaron tantos enfermos y Él los curaba. Y después Él se fue a orar. Qué hermoso ejemplo de Jesús para cada uno de nosotros, que no solamente nos ocupemos de predicar a los demás, sino que también
Debemos dar el tiempo, el espacio para estar con Dios, porque de ahí sacamos la fortaleza. Y lo hermoso que hace Jesús es que Él no da todo de una vez. Cuando los discípulos fueron y lo encontraron orando, le dice, te andan buscando, todo el mundo te anda buscando. Y es cierto, porque Él es la felicidad. Y todo el mundo busca la felicidad. Lastimosamente, la busca donde no está. Y Jesús, lo hermoso es que Jesús provoca en el corazón como esa atracción, pero luego Él tiene que marcharse, porque tiene que ir a predicar a otro lado. Así también Dios nos invita a seguirle y Él también nos da la clave o el secreto para poder perseverar en el seguimiento a Él. Él se puso a los pies, se ponía siempre a los pies de Dios Padre. Él oraba siempre. Y en ese momento Dios hacía maravillas en cada uno de nosotros. Porque Jesús oraba para cada uno de nosotros. Que también nosotros oremos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por este mundo. Como le dicen los apóstoles al Señor, todo el mundo te anda buscando. Que tú también, hermano, busques al Señor, pero de una manera diferente, no como el año pasado. Búscale con una mayor determinación. Búscale, porque Él es tu felicidad. Búscale porque Él tiene lo que tu corazón necesita. Y tu corazón no solamente necesita ser curado de esa fiebre física, no solo necesita lo físico, lo meramente material. Hay algo más grande en Dios. Y Él quiere revelarlo a cada uno en la medida en que nos acerquemos a Él. Y yo te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Neftalí y te espero en el próximo video.